Escuchas Luz Radio 102.9. Siempre más. A continuación, programa cultural educativo, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. Luz Radio 102.9 presenta Gente de Palabra, con el poeta Carlos Ildemar Pérez junto a Luis Peroso Cervantes, un programa dedicado a la promoción de la poesía como la máxima expresión de los saberes y el arte. Buenas tardes, estamos en nuestro programa Gente de Palabra. Les habla pues Carlos Ildemar Pérez, número de locutor 42.455, en compañía de mi joven amigo y poeta Luis Peroso Cervantes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, profesor. Trabajamos para usted también en la dirección de la emisora, el profesor Urbina, Jesús Urbina, la licenciada Moraima Gutiérrez en la producción general y en los controles, nuestro amigo Franklin Palmar. Bueno, ya estamos listos y vamos con nuestro manifiesto del día de hoy. Manifiesto poético. Gente palabristas. Un gente palabrista puede salvar el mundo porque en sus ojos está contenido el inicio de las verdades y el final de los infinitos. Todos los gentepalabristas trabajan en silencio en la confección de una palabra que sea amuleto y relicario, donde esté contenida toda su fe y deseos de ser poeta. El gentepalabrista baila salsa, se mueve como un guarachero, brinca como un rockero, habla como una sinfonía, pero sobre todo piensa como un poema. Los gentepalabristas se convierten en caleidoscopios cuando leen un buen libro y lo comparten con el mundo para vencer el pesimismo. Cuando dos gentepalabristas se encuentran, los poetas en la eternidad se alegran porque saben que vale la pena escribir para que florezcan las palabras. Adivina, adivinador, de la literatura lo mejor. Reto al lector. Bueno, Luis, estamos de vuelta, queridos gente palabristas, de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra del día de hoy, y tenemos como reto al lector de la literatura lo mejor un personaje verdaderamente muy, pero muy, muy importante para la literatura universal. Bueno, sí, es un escritor, en este caso un escritor varón, ¿no? Nacido en el año 1898 no podemos decirlo todavía. Me parece que en la tercera sección pudiéramos nosotros dar el lugar de nacimiento de este escritor. Es un escritor que trabajó con una cultura muy importante, musical y también bailaora, por decirlo así. Además, representaba parte de una generación importante de la cultura literaria de su país, ¿no? Así es. Esta generación tiene un número, vamos a decirlo para darle el primer despunte, sí, ¿no? La generación del 27. Así es. Del 27, muy importante, de gran influencia para toda América Latina y en particular en Venezuela. Ejerció una influencia destacadísima. Entonces queremos recordar nuestras redes sociales, que son @gente de palabras en el Twitter, Gente de Palabra en el Facebook, y nuestros números telefónicos. El 0414-624-9294 y el 0414-060-4028, a través de los cuales podrían decirnos quién es este importante escritor de la generación del 27 para poderse ganar alguno de los libros que trajimos hoy para obsequiarles a ustedes. Incluso la ciudad de Nueva York de pronto le sirvió de inspiración, pero también le sirvió de inspiración la poesía popular que viene desde las muguasaguas, de las jarchas, de por allá lejos, del desierto. Entonces vamos a esperar que nos envíen pues sus respuestas. Tenemos como cortesía para todos aquellos que logren acertar el nombre de este creador, la obra de Julio Chávez, Mi propio niño Dios, y otros textos teatrales. Es interesante porque tiene que ver con las dramaturgias
las nuevas dramaturgias argentinas, que se promueve muy poco, Luis Peroso, la dramaturgia, y en la dramaturgia también hay muchísima poesía. También entonces tenemos para ustedes El verano de los tamarindos, de María Cristina Solaeche, una poeta zuliana que nos ha hecho llegar su libro para que nosotros lo obsequiemos a nuestros lectores. Muy bien, poemas de amor. Y de Luis Eduardo Barraza, el libro Solicardia, publicado bajo el sello del Movimiento Poético de Maracaibo, específicamente en la colección Légamos. Entonces, tenemos estos obsequios para nuestros ganadores del día de hoy. El personaje, además es un personaje que hizo, además en poeta, escribió también para niños y hizo también obras de teatro muy importantes que se representan en todo el mundo, y en Venezuela se han hecho representaciones importantes de su dramaturgia también. Entonces vamos a acudir a escuchar un tema musical. Sí, en este caso vamos a escuchar a Fito Páez con el tema Nadie detiene el amor en un lugar. Y ya volvemos. En Luz Radio 102.9 escuchas Gente de Palabra. Seguimos en Gente de Palabra, este programa dedicado a la literatura y conducido por el poeta Carlos Ildemar Pérez, director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Bueno, Luis, hoy en el Tragalibros tenemos una obra importantísima para la poesía de todos los tiempos, como es el libro Hojas de Hierba, del poeta Walt Whitman. El Tragalibros. Me cerebro y me canto a mí mismo, y lo que yo digo ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invicto a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años. Mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no la olvidaré, que nadie la olvide, pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Bella versión de este poema escrito originalmente en inglés por el autor Walt Whitman, y una versión del poeta español León Felipe. Este poemario, Luis, es muy importante porque marca una incisión en la forma de escribir poesía durante la década del siglo XX y también de parte del siglo XXI. Porque es un poeta que asume en el poema toda la capacidad de lo que significa la realidad. No establece diferencias para nombrar la naturaleza en su estado más puro, así como también lo que llaman lo hecho por la cultura del hombre, los edificios, las casas, las calles, pero también todo lo que tiene que ver con la interioridad. Entonces, por eso es un poema, este libro se puede leer como un poema total, pero también se puede leer por poemas separados, y expresa la totalidad del mundo. Es una voz que no se detiene, es una voz que toca todo lo que nos rodea. Es increíble también cómo un libro publicado en 1855 se convierte en una referencia magistral de la literatura universal.
Sus traducciones evidentemente llegaron lentamente a las otras lenguas, pero fue la presencia de Hojas de Hierba, y en especial de este poema Canto a mí mismo de Walt Whitman, el iniciador del versolibrismo en la lengua inglesa, y posteriormente de llevar y expandir la naturaleza del verso libre como también una forma de ritmo, ¿no? Como también una manera de adecentar el ritmo del poema, de hacer que el lector se acostumbre a que las palabras digan también lo que suenan, y digan. Es que además parece un poema conversacional. Son textos cuyo estilo responden precisamente a ese tono cotidiano, como usted lo está apuntando muy bien, y podemos leer, por ejemplo, otro poema clave de ese libro, lo que ya el poema se llama Walt Whitman, Un Cosmos, número 24. Walt Whitman, Un Cosmos, el hijo de Manhattan, turbulento, carnal, sensual, comiendo, tomando y procreando. No es un sentimental, no mira desde arriba a los hombres y mujeres ni se aparta de ellos. No es más púdico que impúdico. Quitad los cerrojos de las puertas, quitad las puertas mismas de sus quicios. Quien degrada a otro, me degrada a mí. Y todo lo que hace o dice vuelve a la postre a mí. La inspiración mana y mana de mí. Me recorren la corriente y el índice. Pronuncio la contraseña primordial. Doy la señal de la democracia. Nada aceptaré, lo juro, si los demás no pueden tener su equivalente en iguales condiciones. Voces desde hace largo tiempo enmudecidas me recorren, voces de interminables generaciones de cautivos y de esclavos, voces de enfermos y desahuciados, de ladrones y de enanos, voces de ciclos de gestación y de nacimiento y de los hilos que se conectan las estrellas y de los úteros y de la savia paterna y de los derechos de los pisoteados y de los deformes, vulgares, simples, tontos, desdeñados, niebla en el aire, escarabajos que empujan bolitas de estiércol. Muy bien, Luis, yo creo que este poema indica lo que acabamos nosotros de referir, que es esa capacidad para recoger en el poema asuntos, temas que eran propios de la cotidianidad y digamos que formaban parte de lo antipoético, Y entonces este poeta le da ese grado de poder, de fuerza, de potencia a la realidad cuando la incluye en el poema. Es un poeta muy rico que a veces de pronto puede recordarnos a un posterior Neruda, porque tiene ese canto lírico epopéyico que no se detiene ante nada. Y además el poeta se está siempre en una suerte de striptease, desnudando, mostrando, en fin. Les recomendamos a todos nuestros gente palabristas para que lean este libro Hojas de Hierba, porque realmente es un poemario que no solo marca la historia contemporánea de la poesía, sino que además siempre nos encuentra con la calidad poética por encima de todo. Entonces es una invitación abierta también a reconocer en el poeta a una forma de liberador, ¿no? Porque Whitman se dedicó a hablar de los negros que estaban esclavizados en ese momento en Estados Unidos, a hablar de la igualdad de la mujer, y de esta forma también el poema fue una herramienta para hacer presión social y para que los poderosos se dieran cuenta de que el poeta es un libre pensador y de que el poeta va más allá de todos los intentos de esclavizar, todos los intentos de cerrar y de ocultar las verdades del hombre. Y de sojuzgar y además de enfrentar a los mitos, los prejuicios, como bien usted lo ha dicho. Entonces, vamos con nuestra siguiente sección. Habla Palabra, nuestra entrevista en Gente de Palabra. Ha terminado una conferencia aquí en la Ciudad de México, en el DF, y se encuentra ahora esperándome en una sala el gran poeta Octavio Paz. Buenas, permiso, ¿se encuentra? ¿Usted es Octavio Paz? Un placer conocerlo. Sí, yo soy Octavio Paz. Maestro Paz, cuéntenos, ¿cómo usted ha logrado
llegar a este nivel de proyección a través de una obra ensayística. Nos encontramos rara vez con un poeta que sea tan bueno como poeta y tan bueno como ensayista. Bueno, yo preferiría hablar, por supuesto, de la poesía, de mi poesía, porque en mis poemas soy mejor ensayista que en mis propios ensayos. Me alegra mucho que mis libros de ensayo hayan servido para que después los lectores se acerquen a mi poesía. Creo que cuando me otorgan el Premio Nobel de Literatura, lo hacen fundamentalmente como ensayista, pero yo, por supuesto, esos ensayos los escribe un poeta, no propiamente un ensayista. ¿Descubre usted entonces, poeta, en la poesía la manera de explicar al mundo? En alguno de sus libros, en El Arco y la Lira, usted nos dice: ¿para qué nos hace falta una filosofía si tenemos una poética? Así es. Yo creo que la poesía es la forma natural que tiene el hombre para expresar sus sentimientos y también para comunicar sus saberes y sus necesidades intelectuales, que es lo que yo he intentado hacer a lo largo de mis libros. Por ejemplo, mi primer libro de poesía, Luna Silvestre, que data de 1933, 32, 33. Y desde allí comienzo yo a trabajar la poesía, y a partir de eso es que yo después empiezo a pensar el mundo desde el punto de vista del ensayo. Antes no. Yo me encuentro entonces con un título que usted le dio a su obra poética: Libertad bajo palabra. Así es. ¿Cree usted que la poesía entonces, claro, libera? Porque estamos prisioneros de lo real, de la realidad. La realidad es un enjaulamiento permanente. Y entonces yo le coloco ese título que usted cita, donde está reunida el grueso de mi obra escrita en poesía, y precisamente libertad bajo palabra, porque no es que estemos presos materialmente, pero sí incluso hasta espiritualmente. Y en mis libros de ensayo lo que he buscado es hacer referencia, criticar y denunciar todos estos obstáculos, prejuicios y tabúes que nos rodean, desde la política hasta expresiones como la religión, como la familia y como el arte también. Creo que usted ha logrado expresar en su poesía que el latinoamericano es dueño de una forma de escribir y de una realidad que es tan rica como las otras realidades, tanto sí, la hindú, la europea. Sí, claro. Usted se está refiriendo particularmente a mis libros de que yo escribí allá cuando era embajador de México en la India. Por supuesto, La Llama Doble es un libro que creo que va a tener mucho futuro y mucha acogida, porque expresa lo mejor de nosotros en cuanto a la cosmogonía del ser y el erotismo. Y allí yo digo, ¿no?, que el misticismo es lo que el erotismo significa en cuanto a la exaltación del ser. También usted habla de la traducción y aquello hermoso que decía que una traducción es un mundo traducido a la otra lengua, ¿no? Traducir un poema era traducir un mundo a otra lengua. Claro. ¿Cree usted que el traductor debe de ser también como un poeta, o es un poeta en sí mismo? Tiene que ser un poeta, porque tiene que no solamente recrear, sino crear en muchas ocasiones. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando he traducido a algún poeta francés o algún poeta norteamericano. Si usted se acuerda bien, yo he traducido de norteamericanos a varios poetas, particularmente con el cual tuve una amistad significativa. El poeta William Carlos Williams, con el cual tuve un acercamiento importante, y yo le hice la traducción a uno de sus libros, y él quedó muy satisfecho. Por ahí yo tuve que ser no solamente poeta en lengua española, sino además también un poeta bilingüe para poder hacer la traducción. Lo acusa un poeta de haber dividido a México entre los octaviopacistas y los que no estaban con Octavio Paz. A mí no solamente eso, a mí me han acusado de cualquier cosa, y bueno, y no me pesa. Dicen que hasta los periódicos escolares de literatura de los liceos de México, de los más recónditos, llevaban a la mesa de Octavio Paz para que corrigiera sus poemas antes de publicarlos. Bueno, esos son cuentos de camino. Pero lo que es cierto es que cuando yo no estoy en México, que es la mayoría del tiempo,
me quieren, y cuando llego a México no me quieren. En realidad estoy como dividido, pero lo que no puedo dejar de ser es mexicano y latinoamericano. Yo siempre he dicho, y eso quizás genere algún prurito de desconfianza o de diferencia, es que América Latina no debe tener complejos para expresarse poéticamente, artísticamente, políticamente, sociológicamente, frente a las otras realidades del mundo. Nosotros tenemos un perfil idiomático, un perfil identitario, y creo que en la poesía es donde mejor se expresa. Recibió en 1981 el Premio Cervantes de Literatura y en 1990 el Premio Nobel de Literatura. ¿Cree Sí. usted que esos premios son la significación de que un poeta, ensayista, un pensador de la poesía y dentro de la poética es el modelo de poeta a seguir? Bueno, yo creo que sí. Lo que sucede es que hay muchos prejuicios en relación con esto, y yo lo he hecho como poeta. E indudablemente cuando recibí el Premio Nobel de Literatura, creo que me lo esperaba en algún momento, porque en años anteriores ya había sido postulado, y bueno, recibo el premio como siempre se recibe un premio de esas magnitudes, satisfecho, hasta me causó diversión el hecho, pero después de los libros y después del libro de poesía y de ensayo, y de todo el apoyo que en varias partes del mundo me otorgaron, pues no tengo más que agradecerlo. Pero indudablemente la poesía es voy a decirlo con Novalis, que tanto se repite por allí, pero quien lo dijo por primera vez fue Novalis, el gran poeta alemán romántico, el cual yo he hecho varios ensayos sobre él. Él dice: la poesía es la última religión que le quedará al hombre. Para finalizar, poeta, yo creo que Octavio Paz es un gentepalabrista. Y lo creo porque además de ser un grandioso ensayista, un grandioso poeta, también fue un incansable promotor de la literatura. Así con es. su revista Vuelta. Claro que sí. ¿Usted cree entonces que además un poeta debe luchar porque la poesía se conozca en el mundo? Por supuesto, eso es lo que hacen todos los poetas, desde distintas trincheras. Y creo que yo lo he hecho, y allí está como legado, pero un legado verdadero, cultural, poético, que creo que va a dar sus frutos más adelante. Ya lo ha dado, porque tenemos muchos seguidores. Yo recuerdo en Venezuela, usted es venezolano, ¿no? Sí. Recuerdo en Venezuela con mucho cariño al gran poeta Guillermo Sucre, que escribió uno de los libros maravillosos, extraordinarios sobre la poesía, que se llama La Máscara a la Transparencia, que dicen muchos que tiene un poco de mi estilo, un poco de mis conceptualizaciones, pero no, él tiene una personalidad muy definida, y desde aquí le mando un saludo a Guillermo Sucre. Bueno, quiero agradecer mucho la presencia del poeta Octavio Paz aquí, y les recuerdo a nuestros radio oyentes en Gente de Palabra que tenemos un concurso abierto, una premiación para ustedes. Pueden escribirnos a nuestros números de teléfono al 0414-060-4028 y al 0414-624-9294. Y ese poeta nació en España. Ah, bueno, entonces ya volvemos a identificar la emisora y volvemos. Coqueta se miraba, sombra en la laguna, la potra que al fin se despertó. Luz Radio 102.9 de la red de emisoras de la Universidad del Zulia. Carlos Ildemar Pérez y Luis Peroso Cervantes en Gente de Palabra. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón. Estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra, y nos toca la voz de la imaginación. Hoy vamos a hablar de un libro, y particularmente de un personaje creado por uno de los escritores más importantes de Venezuela. Me estoy refiriendo a Orlando Araujo y su maravilloso libro Los viajes de Miguel Vicente Patacaliente. Panta Caliente. Y particularmente, Luis Peroso, vamos a referirnos a un cuento que es una de las tantas aventuras por las cuales nos lleva este personaje, este niño, Miguel Vicente Patacaliente, titulado El dinosaurio azul, que desde ya se lo recomiendo
porque es un cuento tan lleno de tantas cosas hermosas, porque están como fundamento de la narrativa poética. También es un texto que fundamentalmente habla de la relación como del niño, este niño Miguel Vicente Patacaliente, y el petróleo. Porque este dinosaurio azul termina siendo un dinosaurio que se devolvió por el camino del petróleo. Así y se es. sorprendió con la realidad, ¿no? Así ya es. del Incluso, mundo. Luis, también se tiene aquella teoría de que el petróleo viene producto de la descomposición de lo óseo de los dinosaurios, ¿no? De los huesos de los dinosaurios, la descomposición. Y fíjense cómo comienza el texto. Hice mi viaje al fondo de la tierra y me perdí en un bosque de hojas negras y de lagartos dormidos. Millones y millones de árboles y de gusanos hundidos y quemados por un sol de 100.000 años formaban un lago oscuro y un río de aguas lentas y sin luz. Era el petróleo. Una de las cosas a resaltar, ¿no? Orlando Araujo fue economista y también escribió hermosos libros, ¿no? Como Compañero de Viaje y otros textos narrativos, pero se dedicó especialmente a la literatura para niños porque él usaba esa literatura para llevarle a sus hijos un mensaje, para enseñarle a sus hijos a ser personas más lindas, a ser mejores seres humanos y siempre la literatura como una forma no de aleccionar, sino de educar. Así es. Y sigo, Luis. Me monté en un dinosaurio azul y me viene siguiendo el río de aguas lentas. Atravesé llanuras de aguas subterráneas, túneles oscuros y minas de diamantes. Un día me dormí en un campo de esmeralda, pero me despertó una jirafa roja para decirme que arriba me esperaban el sol, el viento, las flores y los caminos de la tierra. Así comienza entonces el viaje de este señor petróleo, ¿no? De este señor dinosaurio que va a enfrentarse después, va a haber como un reventón, va a haber una exposición del petróleo, la salida del Mene, y allí entonces va a llegar a las manos o se va a relacionar con este niño que vive en el sur del lago, que es nuestro Miguel Vicente Patacaliente. Además, allí se encuentra una familia que vive del petróleo, un obrero petrolero, y donde Manuel Vicente Patacaliente almuerza y él les cuenta historias. Es un contador de historias nato, este niño, y, por ejemplo, en la mesa, ¿no?, le preguntan, ¿cómo te llamas? Y él les dice, Miguel Vicente Patacaliente. ¿Patacaliente? ¿Es tu apellido? Bueno, debe ser. Todos me llaman así. Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? ¿Y qué haces por el mundo? Bueno, allí, como dice el escritor, le dieron cuerda a Manuel Vicente Patacaliente y empezó a contar todas sus aventuras. Y precisamente él exageraba todo esto porque es un niño con muchísima imaginación. Decía usted hace unos días cuando conversábamos sobre Miguel Vicente Patacaliente, que es una especie de principito criollo, ¿no? Así es. Que viene a formar con valores, con don de gente, con corazón a los adultos. Les viene a enseñar a los adultos a ser humanos, a ser parte de la maravilla de la literatura. Así es. Además, contar historias fabuladas a través de la mente y de la creatividad de un niño. El talento del escritor allí se pone de manifiesto, Luis. Y sí, me recuerda mucho El Principito, por supuesto con sus respectivas diferencias. Este niño que habla con los animales, por ejemplo, puede hablar con una iguana, se encuentra con una iguana en el dinosaurio azul y la iguana le dice que quién es él, y dice, bueno, no, él lo trajo a un dinosaurio azul. Y la iguana le responde, bueno, y tu papá también, tu mamá es dinosaurio azul, y la iguana le dice, no, es dinosaurio verde. Entonces, el grado de humor que tiene este cuento, que calculo que puede ser para un niño de niños y niñas entre 8 y 12 años, se pueden disfrutar mucho este cuento del dinosaurio azul. Y entonces, incluso el hecho de que él converse con la voz del petróleo, Luis, y el petróleo le dice por qué razón ha desaparecido. Tiene también una propuesta o un enfoque ecologista que es tan importante, que tanta falta nos hace a nosotros, porque lo que corresponde al lago de Maracaibo,
porque él nombra, esto también es importante para nosotros, para nuestros niños que viven en nuestra zona, en el estado Zulia particularmente, este cuento los va inmediatamente a ubicar en un contexto específico, porque el escritor no tiene prurito en citar Lago de Maracaibo, en citar a los trabajadores que viven en la costa oriental. Bueno, poeta, les recordamos a todos los que quieran participar por estos libros que estamos obsequiando: El verano de los tamarindos, Mi propio niño Dios y otros textos teatrales, y Solicardia de Luis Eduardo Barraza, que estamos rifando a quienes sepan contestar, de este autor de la generación del 27 española. Ajá. Que trabajó con la parte folclórica de España, sí, ¿no? Sobre todo la parte gitana específica. Pueden escribirnos al 0414-060-4028. Hemos dicho mucho, 0414-624-9294. O a nuestras redes sociales, que es @gente de palabras en el Twitter y gente de palabra en el Facebook. Ahora vamos a escuchar el siguiente tema en la voz de Soledad Bravo, Pajarillo Verde. Gente de palabra en Luz Radio 102.9. El poema del oyente. Taller literario radiofónico. Estamos de vuelta en Gente de Palabra. Luis, hoy vamos a conversar sobre la vocación del poeta, según Rainer María Rilke, en una de sus cartas, y también vamos a hablar un poco de la utilización del adjetivo en el poema, que a veces cuando recargamos mucho un poema es porque tenemos un abultamiento del texto producto del uso indiscriminado de los adjetivos. Recuerden que estamos en el taller literario radiofónico para ayudar, para orientar a todas aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la creación del poema. Bueno, sí, el poeta Rainer María Rilke, en las cartas a un joven poeta, le plantea una de las cosas a su interlocutor y le dice: si usted puede vivir sin escribir, mejor no escriba. Así es. Le hace una indicación contundente, y que no esté buscando que otros le indiquen si sus poemas son buenos, regulares o muy buenos, sino que se pregunte a sí mismo que si le quitan la posibilidad de escribir, él va a seguir siendo poeta. Entonces es una de las preguntas que nosotros queremos hacerle a todas aquellas personas que van comenzando en el ámbito de la escritura. ¿Usted podría vivir sin escribir? Así, sin escribir poemas. ¿Podría usted ahorrarse ese trance de mostrar su interioridad, de desnudarse frente al lector, de contar sus intimidades, de hasta llorar y sufrir en el momento de encontrarse y decir sus cosas más importantes? ¿Podría usted vivir sin tener que sufrir ese trance? Así es. Si usted puede hacerlo, la mejor recomendación para su salud es que no lo haga, que se quede tranquilo y que busque otro tipo de disciplina, que siga leyendo, que se divierte con la literatura. Pero si es compulsivo, si usted lo necesita, si su pasión lo lleva allá, entonces ese es el primer paso para empezar a mejorar, para formarse, para convertirse en escritor. Preguntarse si usted definitivamente puede vivir sin escribir. Así es. Si usted dice: para mí escribir un poema es como respirar, todos los días debo estar pensando en un poema. No todos los días tengo que escribir un poema, pero sí todos los días estoy andando internamente, mentalmente con ese poema, y poco a poco va a ir apareciendo de manera espontánea, porque no podemos escapar a la fuerza del poema, Luis. El poema va a estar allí a pesar de los pesares. Y creo que Rilke lo que le plantea a Capus es precisamente eso, a este joven que quiere iniciarse en la poesía. ¿Usted es capaz de vivir sin escribir un poema? Pues entonces usted no es capaz de ser un poeta. Para la próxima semana vamos a estar tratando el tema de los adjetivos, basados en ese precepto que nos dejó Vicente Huidobro, aquello de: el adjetivo que no da vida mata. Exactamente. Entonces yo creo que, Luis, hay muchos poetas muchos escritores que descuidan
esa parte de limpiar el poema, porque lo llenan de una cantidad de explicaciones. Claro, entendemos que el adjetivo califica y también cualifica, le da el color, le da la fuerza, pero si nos excedemos, podemos caer en el hecho de un debilitamiento por explicación. Por tratar de dar una explicación porque no nos van a entender, y entonces subestimamos la capacidad lectora de nuestros seguidores, y además de eso nos llenamos de... Fíjense que otra cosa, Luis, también es el adjetivo muy utilizado, decir, por ejemplo, cielo azul, ¿no? Pudiéramos decir cielo verde, y ya estaríamos nosotros creando una crisis de interpretación y de poetización. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que es @gente de palabras en Twitter, o en el Facebook Gente de Palabra, sobre este asunto. ¿Qué opinan ustedes de los adjetivos? Y además, si ha tenido algún problema poéticamente hablando en la utilización de los adjetivos, Luis. Luis, hay otra cosa para los que nos están siguiendo con el tema de reto al lector. Ah, bueno. Eso me preocupa bastante, porque me gustaría, Luis, que leyéramos de uno de sus libros más importantes, uno de sus poemas, o por lo menos uno de sus versos. Bueno, este libro se llama Poeta en Nueva York. Habíamos hablado que este poeta vivió en Nueva York, y este lo tituló de esta manera. Entonces, este poema se llama Poemas de la Universidad de Columbia. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Bueno, ahí comienza y se demuestra ese poder. Pero vamos entonces a leer, Luis, el otro gran libro de él, los poemas de ese otro gran libro. Bueno, aquí dice: Baladilla y los tres ríos, a Salvador Quintero. En el río Guadalquivir va entre naranjos y olivos, los dos ríos de Granada bajan de nieve al trigo. Ay, amor, que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas gigantes, los dos ríos de Granada, un llanto y otro sangre. Ese es el autor que estamos nosotros concursando. Pueden escribirnos al 0414-060-4028 o al 0414-624-9294. Propuestas del Maracaibeño. Hoy en las propuestas del Maracaibeño queremos tratar el asunto de nuestro gentilicio. Tenemos varios gentilicios que utilizamos en la ciudad de Maracaibo. Algunos defienden el uso de la palabra maracucho, a pesar de que implica ser un gentilicio despectivo. Otros prefieren usar la palabra maravino, y algunos, más asociados a un grupo de gaiteros, hablan de la palabra maravense o maracaibero por una gaita. Pero sí tenemos nosotros los poetas un gentilicio. Así es, que se llama el maracaibeño, por la sencilla razón de que esta ciudad está ubicada en el Caribe y por lo tanto es caribeña, y podemos decir, cuando nos referimos a Mérida, los merideños, los margariteños, para ese término, ¿verdad?, con el que se estructura un gentilicio. Porque uno es de carácter despectivo y el otro es como demasiado aristócrata. Nosotros preferimos utilizar el de maracaibeño, por eso nuestra sección del maracaibeño. Hemos tenido varias iniciativas para poder popularizar este gentilicio. Así es. Una de ellas, comenzada por el maestro Carlos Ildemar Pérez, fue la columna El Maracaibeño, sí, en el diario La Verdad. Así Posteriormente creamos un periódico cultural llamado El Maracaibeño, y hemos ido llevando a diferentes partes de la ciudad la defensa a este gentilicio, al gentilicio de la nueva ciudadanía, de la ciudadanía que tiene como conciencia que Maracaibo es una ciudad costera, que Maracaibo es una ciudad alegre, que Maracaibo es una ciudad vibrante, como es todo el Caribe. Por eso nosotros sabemos, pensamos y necesitamos, calificarnos de esa manera tan bella, con una palabra tan hermosa como maracaibeños y maracaibeñas. Los invitamos a todos a que de ahora en adelante se llamen maracaibeños y digan, sí, yo no soy maracucho, porque maracucho ni es maravino, feucho, ¿no? Ni maravino.
Yo soy es un maracaibeño porque soy caribeño, porque bailo salsa, porque bailo guaracha, porque escucho gaita, porque soy alegre y porque siempre estoy sonriendo. Soy un maracaibeño. Porque además leemos y nos encanta la poesía. Bueno, esa es la ciudadanía cultural. También queremos recordarles que todos los jueves estamos llevando a cabo en el Teatro Baral de Maracaibo el taller literario Habla Radical desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Están las inscripciones abiertas, todas las personas pueden incorporarse. Es un espacio en el cual le damos la oportunidad a todos de aprender a descubrirse dentro de la literatura. Tenemos un grupo maravilloso.